bueno, dejó mucho. Esta semana pasó de todo, y van 2 días, lunes, martes, pero empezó el fin de semana este movimiento político a partir de un gobierno que todos los días uno se pregunta hasta dónde va a llegar. ¿Hasta dónde va a llegar esta aventura? Esta aventura de un hombre. Después les voy a sumar una reflexión que pude compartir con una dirigente política muy interesante en torno a qué está haciendo Milei, o en realidad cómo podemos sintetizar a Milei, ¿no? Quizás sintetizarlo como un hombre solo que está llevando adelante su propia aventura. Porque cuando vos lo querés enmarcar en lo democrático, en la legalidad, en los lógicos armados políticos, en lo que hasta ahora entendemos como la manera democrática de gestionar, bueno, no cumple con esos requisitos. Y a veces a uno le es muy difícil sintetizar frente a qué gobierno estamos, qué característica tiene. Bueno, vamos a hablar de eso, por supuesto. Vamos a hablar sobre todos los recortes que se vienen haciendo, sobre todo lo que genera también la oposición en términos de la unidad. Se ha plantado Axel Kicillof, se ha plantado Nacho Torres, el gobernador de Chubut, esto ya lo saben, pero lo vamos a profundizar. Vamos a hablar también de las campañas mediáticas que ha hecho este gobierno contra Fernanda Miño. Ustedes se deben acordar de ese nombre, Fernanda Miño, Juan Grabois. Un fondo que el gobierno ya terminó. Va a estar acá Fernanda Miño porque nosotros queríamos escucharla para que ustedes sepan o profundicen lo que ya saben en torno a cómo el poder estigmatiza a aquellos que luego quiere que la sociedad justifique su persecución o su recorte. Bueno, un poco de todo, ¿sí? Por supuesto, vamos a hablar de la educación, si se viene un paro, un nuevo paro o no. Bueno, todo eso, los invito a quedarse y les doy la bienvenida a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, me preguntaba hasta dónde va a llegar Javier Milei. No intenta hacer una pregunta que no tenga respuesta. Quiero enmarcarlo, o quiero enmarcar esta pregunta en las propias instituciones de la democracia. ¿Se acuerdan que hace un tiempo en una editorial en este mismo programa yo les manifestaba la preocupación o el interrogante acerca de con qué presidente nos íbamos a encontrar si la ley ómnibus avanzaba, o con qué presidente nos íbamos a encontrar si la ley ómnibus encontraba un límite, si no avanzaba, si se le decía que no? Porque la pregunta en aquel entonces era, si Milei encuentra que el Congreso le pone límites a su aventura, porque es esto lo de Milei, es una aventura que no probó nunca el mundo, esta locura del ajuste, el recorte bestial a toda la sociedad, a los sectores más vulnerables, y no entendemos bien para qué, salvo que sea un saqueo, si no, no se entiende para qué. Y uno decía, bueno, la democracia empieza a tener sus resortes, sus anticuerpos, que le va a poner límites, ¿se acuerdan? Y planteaba esto, bueno, ¿con qué Milei nos vamos a encontrar si el Congreso le pone un límite? De decirle que sí, quizás iba a haber un Milei que iba a profundizar, y de decirle que no, existía la posibilidad de un Milei que se siente a dialogar, que entienda que la política también es acuerdo, que la política es negociación, o nos íbamos a encontrar con un Milei más autoritario. Y sucedió esto último. Nos encontramos con un Milei más autoritario. Un Milei que creyó que podía decir lo que quiera, hacer lo que quiera, decir sigue diciendo lo que quiera, hacer sigue haciendo bastante lo que quiera, pero le empezaron a aparecer límites. Y uno fue que hasta el propio Milei tuvo que echar atrás su ley ómnibus. Esto ya lo conocemos. A partir de ahí apareció un Milei que castiga. Y el poder, por lo general, para constituirse como poder, necesita ordenar y necesita castigar, si no cumplís ese orden. Claro, si el poder no puede ordenar a la sociedad y no puede castigar y sancionar a aquellos que no cumplen con ese orden que se les ha impuesto, y bueno, difícilmente puedan consolidarse como poder. Entonces apareció este Milei que castiga. Entonces, como la provincia de Chubut había presentado un recurso ante la justicia cuando le quitó todo lo que tenía que ver con el subsidio al transporte a nivel nacional, que fue el castigo a los gobernadores porque esa ley ómnibus no avanzó, claro, Chubut va a la justicia le dicen tienen razón, no puede recortarle a la provincia de Chubut. Y ante eso, otra vez, el hombre solo, la aventura de Milei, se sintetizó en un nuevo castigo, ¿no?
Y este nuevo castigo encuentra una resistencia de Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Y la pregunta entonces que surge ahora es, si antes dudábamos de qué Milei nos íbamos a encontrar ante los límites, por ejemplo, del Congreso de la Nación como institución de la democracia, ¿con qué Milei nos vamos a encontrar si cada fallo de la justicia le dice, no, señor presidente, esto no lo puede hacer porque es inconstitucional? No, señor presidente, esta no es la manera en que usted tiene que llevar adelante las medidas que quiere tomar. Porque entonces la pregunta es, si el Poder Judicial le dice no, el Poder Legislativo, donde estamos expresados todos y todas, le dice no. Los gobernadores, como representatividad de las provincias, le dicen no. La sociedad paulatinamente le va diciendo que no. Ante ese escenario, un Milei solo en su aventura, rodeado de negativas, me pregunto si es un Milei que va a recular o es un Milei que va a potenciar su autoritarismo. Y aquí me parece que es la pregunta que puede abrir el camino hacia lo que viene. Porque claro, ahora muchas de las cuestiones judiciales las tiene que resolver la Corte. La Corte, ustedes saben, no tiene un plazo determinado para decidir. Puede decidir mañana o puede decidir en 3 años. O puede decidir en 5. Esa libertad que tiene la Corte, argumentada de que tiene muchas causas, abro un paréntesis, bueno, entonces avanza en una reforma judicial, ¿no? De ampliar la Corte y de dividirla por los distintos códigos, si se quiere, lo que tiene que ver con lo penal, lo que tiene que ver con lo administrativo, así acelera. Pero cierro paréntesis. Si la Corte se pronuncia en algún momento, Milei puede encontrar una negativa. Una negativa de otra institución de la democracia. ¿Y qué pasa si el Poder Legislativo le dice no y el Poder Judicial le dice no? Y además, el Poder Ejecutivo es casi él solo y caputo. Yo me pregunto si ante eso Milei está dispuesto a construir una especie de dictadura personalista. Porque están las dictaduras militares, hay como distintas formas de dictadura. Quizás aquí hay una neodictadura, que es el personalismo de un hombre que cree que se puede llevar puesta toda la institucionalidad. Me lo pregunto porque al mismo tiempo tenemos un Milei que cada vez está más solo. Pero cada vez está más solo, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, hay un concepto básico que uno puede entender de la política. Había un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que hablaba de la voluntad de poder. ¿Qué era esto de la voluntad de poder? Lo explico con palabras que no sean coloquiales a todos y a todas. Él decía que el poder no se consolida cuando vos solamente fortaleces el poder que ya tenés, sino que se consolida en la medida en que vos expandís ese poder. O sea, cuando tenés la voluntad de seguir construyendo poder. ¿Cómo construís poder? Bueno, entre otras cosas, haciendo alianzas con otros partidos políticos, construyendo organizaciones que fortalezcan el territorio, acercándote con algún sector del sindicalismo, acercándote con un sector del empresariado, acercándote con un sector de los medios. Vas construyendo y expandiendo tu poder y de esta manera tenés más posibilidad de futuro. Por eso los grandes imperios lo hicieron de manera bélica, si se quiere, pero precisamente han consolidado su poder en la medida en que fueron construyendo más territorio y esa lógica imperial. Bueno, Milei está cada vez más solo. ¿Por qué? Porque Nacho Torres, ahora parece San Martín cruzando los Andes, Nacho Torres, con todo respeto, no lo conozco y creo que está defendiendo muy bien su provincia. Y me parece que no es momento de mezquindad política, no importa si Ignacio Torres es del PRO. Ignacio Torres ha sido votado y está defendiendo los intereses de los chubutenses. Fenómeno. Ahora digo, este Milei que a los propios del PRO también los está despreciando, también a algunos de ellos los está persiguiendo, y hace hasta que Macri, que siempre está viendo cómo se puede acomodar para sus propios intereses, empiece a jugar en el contorno. Te aparece en el medio una Bullrich que lo apura a Macri y que le dice, che, a ver, jugátela. ¿De qué lado estás? Una Bullrich que empieza a perder a su propio círculo dentro del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a entender que estamos frente a la aventura
de un hombre que está solo, pero que está solo, y esto me decía esta dirigente, que está solo desde todo punto de vista. Es un hombre sin historia política, es un hombre sin territorio político, es un hombre sin memoria política, es un hombre que no ha construido una familia, es un hombre que no tiene amigos, es un hombre que tuvo un mal vínculo con sus padres, es un hombre que no tiene hijos, y es un hombre que entonces casi que les diría que no tiene culpa. Esto lo agrego yo, casi que no tiene culpa, que no tiene ese parámetro para decir, che, ¿está bien o está mal? ¿Es justo o no es justo? ¿Quién me van a reclamar mi memoria emotiva, mi memoria política me va a reclamar algo en función de lo que estoy haciendo? No, todo eso no existe. Es él y su aventura. Y en la aventura de Milei se está quedando solo. Entonces, ojo con la soledad del poder y sobre todo con la reacción de algunos en esa soledad del poder. Porque no estoy encontrando, desde que comenzó el gobierno de Milei ahora, por más que lleve poco tiempo y parezca que ha pasado una década, no encuentro a alguien que se haya sumado al espacio de Milei y al gobierno de Milei en estos últimos tiempos. Salvo Federico Pinedo, pero qué sé yo, es muy difícil entender a esa gente, ¿no? Ahora, lo concreto es que es un Milei que avanza sobre el recorte de derechos, es un Milei que se pelea con todos bajo una lógica de ese hombre solo con las características de un adolescente excitado. No hablo de una excitación en términos de lo sexual. Digo, un hombre excitado por su propio discurso, un hombre excitado con sus propios tweets, un hombre excitado cuando lo encuentra Trump. Es un adolescente egocéntrico, es un adolescente que cree que todos están equivocados menos él, muy propio de esa edad, y que se encontró con alguien del cual él es un fan, que es Trump. Entonces, hay un escenario complejo, e insisto, un hombre que va por la institucionalidad democrática, que reacciona mal ante los límites de esa institucionalidad democrática, pero que al mismo tiempo no está construyendo poder. Tiene una porción del que es la botonera para tomar decisiones, pero no tiene un entorno de grandes caudillos que lo defiendan. No se sumó nadie, no se sumó nadie. Uno ve que si el gobierno repite esto, y vamos a ver qué sucede el viernes en el discurso del presidente, puede aún más profundizar el rechazo que ha generado Milei. Porque no es un rechazo solamente a sus políticas, es un rechazo también a sus formas. Y lo que está pasando en esta democracia es que Milei destruye la democracia en términos de su base social, pero destruye la democracia en términos también de su forma. Vivimos lamentablemente una democracia cuyo fondo es un fondo desigual, de marginalidad, de hambre, de pobreza, de falta de oportunidades, de mucha desesperación y angustia. O sea, la esencia de la democracia, que es ir en búsqueda siempre de más y nuevos derechos, pero gozar de los derechos ya existentes y aceptar las obligaciones que esos derechos nos exigen a cada uno, ese escenario democrático está profundamente deteriorado. Ahora, las formas de la democracia, que son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial como instituciones que lo sostienen, y el Estado mismo, que sintetiza estos tres, tampoco lo respeta. Entonces, insisto, no encuentro, puedo equivocarme, no encuentro un solo argumento para entender que Milei puede salir fortalecido de este proceso. Porque ustedes dicen, bueno, lo bancan algunos medios. La Nación más hasta que Macri le dé vuelta una tuerca y entienda que no va más por aquí. Clarín le dio un negocio lindo ahora, ¿no? Creo que le dio unos cuantos millones para hacer manuales. No le da pauta, pero siempre algo Mañeto se lleva. Sin embargo, todo está puesto en un planteo que es, che, no tenemos idea hasta dónde va este hombre. Porque esto es lo que se dice, ¿eh? Por todos lados, no tenemos idea. Pero ni los propios tienen idea. Entonces, simplemente, como hace un mes atrás me preguntaba, ¿con qué Milei nos vamos a encontrar si la ley ómnibus no avanza? No avanzó y nos encontramos con un Milei autoritario. Quiero hacer esta pregunta ahora, sumando al Poder Judicial, que está empezando a plantar bandera, a los gobernadores que ya han plantado bandera. Bueno,
Si el propio sistema que te llevó a ser presidente te está diciendo así no, tiene dos opciones. O cambia o se lleva puesto el sistema. ¿Tiene poder y peso político propio para llevarse puesto el sistema? Entiendo que no. Entiendo que no. Pero habrá que esperar. Hoy hay un tema que está saldado. El árbitro de esta discusión fue la justicia. Nosotros celebramos que el tema esté saldado. Después el gobierno podrá apelar, tendrá otras instancias. Pero hoy el tema que implica Chubut es un tema para nosotros saldado. Ahora, esto llevó a una discusión que es mucho más profunda, a una falsa grieta inconducente entre un Estado nacional y los Estados provinciales. Es ridículo hoy estar dando discusiones arcaicas de unitarios y federales, cuando si hay algo que necesita la Argentina en este momento es unidad y que nos pongamos de acuerdo. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Avi, Pablo, Nahuel, Mariano, bienvenido, ¿cómo va? Y el señor Facherman, ¿qué tal? Bueno, había maneras para saludar, sí, pero está bien. Bueno, qué fuerte lo del sur, también fuerte lo de la provincia de Buenos Aires, ahora lo vamos a profundizar, pero bueno, me gustaría escuchar su mirada, su parecer. A ver, Nacho Torres, agarro esta última parte de Nacho Torres, ¿no? Una Argentina de consenso, una Argentina de diálogo, una Argentina en donde todos se puedan poner de acuerdo, que parece cada vez más lejana. Yo veo a un presidente que va por más, que quiere más, que va por el todo, cueste lo que cueste. De hecho, lo dice además también en sus conferencias el vocero, que lo conoce muy bien, y realmente me entristece, porque en el medio de eso, y del ir a todo por el todo y cueste lo que cueste, está la gente, estamos nosotros. Y parece que eso sí nadie lo ve. Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pienso en un sentido similar y te escuchaba con mucha atención con esta idea de, bueno, ¿qué Milei nos vamos a encontrar frente a más negativas? Y me parece que hay un rasgo que es muy característico de este gobierno y muy disímil de cualquier otro gobierno, de cualquier otra experiencia nacional y en buena medida internacionales de la política, que es esta desconexión que probablemente sea para Javier Milei una de sus mayores virtudes, de la casta o la asociación o el código político, hace que probablemente, a diferencia de sus antecesores, que cuando se encontraban con varios obstáculos trataban de eludirlos o cooptarlos o negociar y reconvertir sus planes, lo que hace Milei sin lugar a dudas en este caso es, bueno, yo no pertenezco a esto, yo no tengo nada que perder, voy a redoblar la apuesta. Y es un redoblar la apuesta permanente. Y en ese sentido es donde me parece que la clase política argentina todavía no sale del estado de ebriedad y confusión que hay. Porque no saben cómo encontrarle la vuelta desde la política a alguien que no responde a la política. Claro, ni a los códigos, a nada. Y en este punto es donde creo que se vuelve más peligroso, porque, claro, muchos dirigentes políticos dirán, bueno, yo no quiero quedar como golpista, no quiero el peronismo, yo no quiero que me asocien como golpista. Otro dirá, bueno, yo necesito que acá tenga gobernabilidad. Y esa colaboración implícita hoy es probablemente lo que le esté dando las mayores herramientas para el daño a Milei. Yo tomo lo que vos decías y me pregunto, ¿es tiempo para ese análisis? Que lo hacen, ¿eh? Digo, ¿es tiempo para pensar si quedo o no quedo como golpista? Porque digo, la virtud de Ignacio Torres es que no se puso en ese rol. El tipo dijo, yo tengo cosas que defender, las voy a defender. No se puso a especular. La sociedad, ¿qué va a terminar evaluando? Porque el discurso de son o no son golpistas lo determinan los medios, ¿no? Creo, mayoritariamente. Pero bueno, me parece que es un interrogante, si es tiempo para ese tipo de análisis político. Bueno, yo creo que porque mientras vamos perdiendo derechos, ¿no? Torres momentáneamente se corre de ese análisis político cuando dice, bueno, yo no le vendo combustible al resto del país. Digamos, ahí es donde me parece que... Y logra además también que conecta justamente con la estrategia de Javier Milei eso, ¿no? Probablemente ahí
momentáneamente se sienten pares, quizás. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que es un debate que está abierto en la política argentina. ¿Qué haces? ¿Luchás con las mismas armas que te plantea un oponente totalmente nuevo y fuera de la cancha y fuera de las normas del deporte? ¿O utilizás las normas tradicionales? Bueno, hoy habló Axel, lo vamos a hablar en un rato, él dijo, ahí está, justo, mirá, yo puedo cerrar los puertos. Bueno, a esta lógica nos ha empujado. ¿Pablo? Me preocupa porque realmente esto genera una fragmentación. Ahora vemos la Patagonia, ¿qué va a pasar mañana entonces si vamos a las provincias que son las productoras del litio, por ejemplo? ¿No? Y se genera un tipo de rebelión similar, o aquellas que son las provincias que concentran la producción agropecuaria, agroindustrial en la República Argentina, aquellas que tienen el poder de los puertos, como se han manifestado también. La herramienta está en la política y aquí los tiempos, lo comentaba la semana pasada, la celeridad con la que ha actuado Javier Milei hace que también la política se tenga que poner los pantalones largos de golpe. A ver, todas las provincias desdoblaron sus mandatos, ¿no? Aseguraron sus lugares y también desde el Congreso hay una elección que ha puesto a la oposición en lugares preponderantes en el sector. Todavía no hay definiciones con respecto al DNU, más allá que hubo alguna definición por parte de la justicia. Entonces la política y las cámaras, que son los representantes que hemos puesto en los votos, la oposición, que fue mayoritaria a quien hoy conduce el Poder Ejecutivo, no ha hecho absolutamente nada. Me preocupa esto por la división que se genera, como varias Argentinas dentro de una misma, y esto es pujando entre todos los sectores, ¿no? Mi colega, ahora lo escuchamos a Nahuel, nuestro colega Marco Cittadini decía en la radio que ojo, porque lo que está pasando es que hay esta defensa que hace Ignacio Torres, como hace Axel Kicillof, como ha hecho Quintela en La Rioja en su momento, como hizo Sayora, cada uno con la intensidad de la disputa concreta. Hasta ahora es una cuestión muy de defender mi nicho. O sea, todos decimos, che, hay que construir una Argentina federal de una vez por todas, sí, pero estas defensas son defensas de nicho, cosa que está bien, pero todavía no es, me parece, la articulación política. Me da la sensación de que Fer está pidiendo un San Martín que aparezca a cruzar los Andes y a derrocar al gobierno. No, yo parece no que no eso. es el escenario. No estamos todavía en esa instancia. No lo creo. Pero, dale. No, a ver, dos cosas. La primera es, muchos te dicen, bueno, que puede haber un estallido, ¿no? Te dicen, ¿y esto hasta cuándo dura, hasta cuándo llega? Pero hay algo que es peor que un estallido, que es una implosión. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente suceda eso y que lo que sucede una implosión es que la sociedad se fragmenta más, sigue la guerra de pobres contra pobres, aparece la violencia política. Porque yo me quedé con algo que vos dijiste en tu editorial y yo creo que efectivamente se va camino a una democracia de baja intensidad, ¿no? Una democracia de baja intensidad es aquella donde funcionan algunas instituciones, pero sin embargo los poderes fácticos o otras cuestiones alteran ese tipo de democracia. Ya estábamos bastante ahí. Bueno, se va a profundizar. Ya estábamos en una democracia. Se va a profundizar, pero sí, claro, me parece también que hay una segunda cuestión respecto a cómo la analizamos. Que no solo que Milei no tiene historia política, tampoco tiene historia académica, es decir, no es una persona que en el rubro de la economía haya hecho grandes aportes ni grandes libros. Creo que es lo menos importante, ¿eh? ¿Cómo? Creo que es lo menos importante. No, pero digo, no tiene historia en ningún otro lado, tampoco como empresario, como a ver, si vos me decís, es un emprendedor, no sé, es Marra, que por lo menos fue un YouTube, no sé, hizo una cuestión financiera, ¿viste? Tiene mucho atún, por lo es como, eso, ahí también la soledad se demuestra que no hay otras trayectorias que lo marquen teniendo algún tipo de protagonismo. Señor Facherman. Queremos hablar los dos. Por una vez, Facherman y quiero hablar Veronelli. Para mí el problema, ya escuchando su editorial, es que no la ven. No la ven. Y es lo que yo diría, estamos tarde. Estamos muy tarde. ¿Por qué estamos tarde? Estamos tarde porque una cosa es darle tiempo a alguien que tiene un carácter que te trata un poco mal. Un nuevo jefe que llega acá y los trata medio con desdén o no los escucha cuando hablan. Otra cosa es que entra un tipo y te mete un bife, así te agarra y te tira de la silla. ¿Qué tiempo le das? El tiempo de levantarte y partirle la silla por la cabeza. Bueno, lo que están haciendo con nosotros es entrando a nuestra casa, empujándonos, metiéndonos la cabeza en agua y todas esas cosas que a ellos les gusta hacer y que rememoran y esperen volver a hacer en algún momento. Y nosotros estamos viendo a ver las especulaciones de nuestros líderes, a ver si les parece que está todo lo bastante podrido como para convocar una marcha o esperan un poquito más, que la gente se joda un poco más. Es feo tener que depender de gente que sabe que la gente pasa hambre y que como ellos no tienen hambre pueden especular con eso. Yo quiero dirigentes que tengan hambre. Está bien. Bueno. Sí, ahí hay un debate interesante. Dale, me salvaste. Porque, yo coincido con la mirada, pero el debate me parece que es
¿qué clase de dirigencia tenemos en la Argentina en términos generales? Si una dirigencia, como yo te decía, brutalizándolo hace un ratito, sanmartiniana, dada a las grandes epopeyas y demás, o una dirigencia abocada a los intereses de clase. Y lo pensaba desde el punto de vista más afín que tengo yo en mi trabajo, que es el comportamiento de la CGT frente al gobierno. E hizo que nos sorprendió a todos con un paro tempranero, y a la cual hoy le estamos pidiendo todos, bueno, ¿y cuándo viene el paro por 24 horas? ¿Y cuándo viene el paro por 48 horas? ¿Y cuándo? Que ahora podemos desarrollarlo. Y la verdad que para mí es una incertidumbre y es una incógnita, que no está cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. ¿Debe la CGT ponerse por encima del interés de clase? Que el interés de clase, me refiero concretamente, los trabajadores en blanco, sindicalizados, con convenios colectivos de trabajo, o debe saltarse esa representatividad de base y debe ponerse al frente de una batalla ciclópea para llevarse puesto al gobierno? A ver, vamos a escuchar, yo voy a dejar una pregunta abierta, mientras vamos a escuchar a Axel Kicillof, que también marcó posición, que también se plantó frente a Milei, pero yo quiero dejar abierta la pregunta, ¿qué tipo de dirigencia política entienden que hoy debería ponerse en funcionamiento? Porque quizás está y no la vemos, o quizás la lectura que nosotros tenemos comunicacional no es la lectura que hace el dirigente político. Y quizás no esté mal, no lo sé. Preguntémonos, porque está bien lo que dice Atilio, sí, bueno, y la reacción y los dirigentes, sí, bueno, pero también hay institucionalidad, también hay, bueno, pero lo discutimos en un rato. Vamos a escuchar a Axel Kicillof. Le dijo a sus presuntos votantes que esta vez el ajuste no iba a recaer sobre la ciudadanía, sobre la gente, sobre el pueblo. El ajuste lo iba a pagar la casta. O mintió, o no sabía lo que estaba diciendo, o sea, o estamos en presencia de una estafa electoral de nuevo, estamos en presencia de un presidente que ni sabe lo que está haciendo. Y vos te fijas, la segunda mentira tremenda es que los que componen el gobierno de Milei, incluso a sus más importantes funcionarios, y se los dio precisamente a Caputo, que es lo mismo de siempre, a la N, y Bullrich, que es funcionaria pública desde hace 30 años, bueno, pero de todos los partidos de gobierno de la Alianza. Está bien, pero quiero decirte esto, que no es que cumplió, y no nos dejemos engañar, está mintiendo, está haciendo un ajuste clásico convencional, como el de Macri. Me suena más, si tengo que caracterizar la política económica, a lo que decía Macri y el propio Caputo. Voy a hacer lo mismo que en el gobierno de Macri, pero más rápido y más profundo. Bueno, ahí está, sí, pero Macri tenías... No, pero nunca me iba a imaginar que iba a terminar la campaña de Macri. Por eso me detuve. Por eso me detuve. Pero digo, Macri alguna normativa, alguna forma respetaba. No, pero aparte, a ver, en el gobierno de Mauricio Macri se ampliaron los planes sociales. Por ejemplo. Entonces no dejó que miles de argentinos se cayeran 100%. Hoy lo que estamos viendo es que no importa esos miles de argentinos o millones de argentinos. Esto que decía Nahuel de la implosión está pasando. El problema es que, creo yo, respondiendo, perdón, a tu pregunta, la política que nos viene a proponer la Libertad Avanza no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros en el background de la política común y corriente, o del macrismo, del Frente de Todos, o del radicalismo, de Unión por la Patria. No se compara con nada. Porque no importa, viene a romper todo tipo de paradigma, a romper estructura social, a romper el piso de la pobreza, viene a romper con todo. No importa después qué queda de eso. Yo quiero una dirigencia que represente al pueblo, que se pongan los pantalones largos. Lo decía Atilio hace un rato, la celeridad, el tiempo. Un presidente que en un par de semanas sacó un DNU y una ley llamada Bases, donde tenías 1000 normas, más o menos. Si juntamos los dos, son 1000 leyes, normas, donde modificaba absolutamente, puso patas para arriba, derogaba, cambiaba, modificaba, puso patas para arriba el país. Y los mecanismos institucionales en la Argentina están. Hay que aplicarlos y hay que utilizarlos. Obviamente están sorprendidos, están como Draghi, están como noqueados
por todo lo que pasó y todavía no están respondiendo en consecuencia. Yo creo que el Congreso y las instituciones pueden ponerle un freno y empezar y barajar de dar de vuelta porque queda mucho tiempo y yo no quiero un estallido social porque eso es muy grave y en el camino que vamos siento que vamos a 100 kilómetros por hora en un tren hacia una pared de concreto. Perdón, Fred, Sí. y hay otro dilema, ¿no?, que también se plantea, ¿no?, que vos decías en la pregunta que hacías. Porque vos tenés como dos posiciones. Tenés que la que te dicen, bueno, frente a todo esto que hace Milei, en un momento el péndulo va a girar, porque el péndulo siempre gira. Entonces, están los que te dicen, la sociedad va a querer algo más racional, si querés más al estilo de lo que pasó con, no sé, con Lula o incluso con Biden en Estados Unidos, que vos decís, bueno, después de Trump, de Bolsonaro, la gente quiere algo más moderado. Y tal lo que te dicen, no, porque incluso excede los propios límites de lo que pasó en otros países y lo que se va a buscar es algo, como decir de una manera, igual de contundente, igual de fuerte y de radicalizado desde la vereda opuesta, ¿no? Bien, entre todo este proceso de Milei, ustedes saben que a ver, para llevar adelante determinado modelo económico, social, cultural y político, tenés que construir cierta política comunicacional que justifique o legitime o naturalice ese modelo. Y para eso entonces, si yo quiero recortar programas sociales, si yo le quiero sacar más a quienes menos tienen, si yo quiero partir los movimientos sociales, lo que hago, entre otras tantas cosas, o lo que hace este tipo de ejercicio del poder, es estigmatizar a esos actores sociales. Hacernos creer a todos y a todas que el problema del recorte, por ejemplo, lo que fue el Fondo de Integración Sociourbana, en realidad es porque quienes lo conducían eran todos una manga de corruptos. Entonces vos te quedás con eso, te pongo la cara, te pongo el nombre, los medios rapidito van, actúan con Clarín a la cabeza y de esa manera legitima o esconde el recorte que destruye a la población, a la sociedad. Ustedes se van a acordar de la campaña que empezaron desde los medios, junto con el gobierno de Milei, para estigmatizar el Fondo de Integración Sociourbana, para recortarlo como lo hicieron, para estigmatizar a Fernanda Miño, quien fue su secretaria. Veamos este informe y ahora charlamos con ella. Esto, en este poco tiempo que llevo yo, he hablado con algunos intendentes de distintos signos políticos y hasta ahora no he encontrado a ninguno quejándose, no he encontrado críticas. Es más, yo siempre estoy diciendo, aún a pesar de mi rol, que si no fue la única secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pegan el palo. Porque la verdad que lo que estoy viendo es, al momento de hoy, 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con el más del 80% de ejecutado. Ahí me descoloca. El área de Grabois funcionó, se sacó un 8 sobre 10. Fernanda vive en la Cava. Vivía en la Cava y vive en la Cava. El día que yo la conocí a Fernanda fue porque Juan me dijo, che, hay una dirigenta allá que es espectacular lo que está armando, qué sé yo. Juan no estaba en política partidaria, fuimos a su casa. ¿Vieron algún móvil en la casa de Fernanda Miño? No. Ahí van los móviles nada más y hay un búnker o alguna cosa así. Pero hubiera sido interesante que vean el trabajo territorial de Fernanda Miño, porque es impactante. A ellos que no les gustan los intermediarios, no existe un modelo con menos intermediarios que la gestión en la función pública de Fernanda Miño. De la villa para la villa, de los que pagan impuestos para los barrios a los que nunca llegan los impuestos. La gestión de Fernanda Miño le mejoró la calidad de vida a 1.400 barrios. Benefició a 1.400.000 personas, le dio trabajo a 150.000 personas, implementó 250.000 subsidios para mejora de vivienda. Debe ser la única funcionaria de un gobierno parasitario como el anterior, al que criticamos en todos los frentes, que no subejecutó presupuesto y que no se llevó un mango, porque sigue viviendo ahí donde muchos no pisaron ni una vez en su vida. Hay que ser cínico para atacar a Fernanda Miño. De acá, Fer, todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo, y el día que el Estado esté lleno de funcionarias como Fernanda, ese día nosotros ya ganamos. No hace falta presentación, ¿no? Me parece que Nacho lo explicó muy bien. Gracias por venir, Fernanda. No, a ustedes por invitar. Ahora vamos a repasar, para que ustedes también lo repasen junto con nosotros, lo que ha significado, yo me lo anoto porque después pronuncio mal las cosas, el Fondo de Integración Sociourbana, de la cual fuiste la presidenta, ¿no? Sí, el Fondo Internacional del FISU fue la presidenta, por ley tiene la secretaria del área de la CISU tiene que encabezar como presidenta ese comité.
Contame cuál es la tarea de ese fondo de integración, que ahora vamos a hablar del recorte que se hizo, y qué fue lo que vos pudiste lograr en tu gestión junto con tu equipo de trabajo, claro. Bueno, el área de integración suburbana que teníamos nosotros a nuestro cargo, la SISU, la Secretaría, estuvo en primer momento en desarrollo territorial y hábitat, y después por unos problemas que tuvimos porque no podíamos desarrollar las obras, porque no querían que sumemos a las cooperativas para trabajar directamente con el Estado, migró a desarrollo social a fines del 2020 en plena pandemia, ya con un goteo del impuesto país de este 9% en un fideicomiso que todavía no se lograba conformar. Recién cuando pasamos a desarrollo social y a través del ministro Daniel Arroyo pudimos hacerlo en conjunto y ya poner en marcha el fideicomiso y empezar a trabajar en ese dinero que ya venía del impuesto país. Al año siguiente ya tuvimos la posibilidad del aporte solidario extraordinario de grandes fortunas, y eso nos dejó soñar que podíamos hacer en los barrios mucho más que un pasillo, algo cosmético como nos tenían acostumbrada la política en los barrios populares, y empezamos a pensar que podíamos hacer obras integrales. Teníamos que tener un equipo que esté abocado a eso directamente y un presupuesto que al tenerlo nos permitió en muchos barrios por primera vez llevar agua potable, por primera vez llevar desagües pluviales, tener la posibilidad de hacer cloacas, de hacer conexiones eléctricas seguras, la posibilidad de lotes con servicio, y lo que a nosotros nos trajo mucha satisfacción es poder trabajar directamente con las mujeres de los barrios populares a través del programa Mi Pieza, que pudimos hacer 250.000 refacciones, en muchos de los casos, y cuando había lugar, una piecita más para evitar el hacinamiento crítico que existe en muchos de los barrios populares, y eso nos permitió trabajar todo este tiempo en esa línea. Muy difícil porque era una línea nueva, era una área nueva, y me tocó a mí como parte de encabezar esa área, trabajar en la política para que me traigan los proyectos, porque recordemos, y esto por ahí no sé si queda claro, que la SISU financiaba las obras, no las ejecutaba, las ejecutaban los entes ejecutores, cooperativas, sindicatos, la propia iglesia, municipios y provincias. Entonces nosotros teníamos que trabajar en conjunto con todas y todos, porque al ver tanta necesidad, necesitábamos de todas las manos para poder llegar. Esto es lo que hacía, ¿no? Lo vamos a ver en detenimiento, porque vos sabés que trabajaste en esto, pero bueno, a partir de que el gobierno toma la decisión de recortar con esto, de terminar con esto, automáticamente se lo acusa a Juan Grabois de que se quedaba, para hacerla fácil, de que se robaba la plata, y vos también ahí adentro en esa misma bolsa. ¿Qué te pasa? Porque veí que te emocionabas cuando lo escuchabas a Nacho, porque me imagino que cuando los compañeros hablan así de una, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Pero me imagino que no la pasaste nada bien esos días. Me emociona porque no era una política que nosotros levantamos mucho el perfil. Nosotros siempre que nos pedían venir a los programas y presentarlo, lo hacíamos con mucho orgullo, presentando los distintos sorteos de Mi Pieza. Y de repente es como que trabajamos porque necesitamos apurarnos, los tiempos de gestión son pocos, y también con la pandemia nos evitó esa posibilidad de llegar a los barrios rápidamente, y nosotros estábamos apurados para hacer la mayor cantidad de obras posible, necesitábamos de eso. A medida que va nombrando Nacho eso, más allá de las palabras, y le vuelvo a agradecer recién al Pitu también de las palabras que tuvo dirigida a la gestión y a mi persona en particular, creo que cuando empiezan a enumerar las obras me empiezan a pasar por la cabeza y por el corazón. Yo vi esas obras, yo las acompañé, yo las celebré en conjunto con mujeres y hombres de los barrios populares. Entonces digo, este ataque que disfraza de lo que está mal es atacarlo primero a Juan. Digo, que no fue funcionario la que firmaba, y la que era funcionaria fui yo. Y eso de repente es como un cúmulo de un montón de cosas. Digo, uno tiene que demostrar delante de una mentira que es honesta, que es honesto lo que hicimos. Digo, yo tengo un equipo maravilloso y que sigue estando en la SISU, sigue estando en la Secretaría. Yo ayer tuve una reunión con el nuevo funcionario y pasé a saludar a los compañeros con todo el temor de que han despedido a muchos también por una decisión también del gobierno nacional de no renovar los últimos contratos, pero volvió a rectificar lo que dice en la nota. Él no encontró nada que estuviera fuera de lugar, y todo lo contrario, dice que fue una de las áreas que funcionó en el gobierno anterior. Entonces digo, queda descolocado toda esta operación. Pero por más que nosotros mandamos antes que salga con esa nota todos los datos que teníamos, todo lo que pedían,
salieron igualmente porque no era su intención informar, no era su intención mostrar lo que hacíamos, era mentir sobre algo que estaba bien, demonizar nuevamente la figura de Juan, que es uno de los principales actores políticos que hoy está enfrentando todo esto, y decir que estaba todo mal para hacerse lo que hicieron. Claro, para justificar el manoteo inmoral de los recursos, los pocos recursos que tiene hoy la familia y los barrios populares para subsistir. Vos seguís viviendo en el barrio La Cava. ¿Qué pasó con el barrio? ¿Qué pasó con la familia? Cuando de pronto te encontrás que apareces, no por toda esa gestión maravillosa que han hecho, sino por toda esta mentira y esta operación. Primero que es mi fortaleza, digo, es muy difícil aguantarse eso si no hay una familia fuerte que ha acompañado la gestión desde los días que mamá no estaba en casa, de las posibilidades de no poder despertarse y preparar a tus hijas para ir al colegio. Yo creo que eso también hace, digo, mamá no estuvo por esto y por esto. Claro. Digo, de la más grande que hoy tiene la posibilidad de seguir estudiando, me dice, mamá, nosotros quédate tranquila porque sabemos quién sos, qué hiciste. Digo, que tus propios hijos digan eso por todo esto, digo, es muy difícil, y también para con los vecinos. Hoy me encontré en la verdulería con uno de mis vecinos y me decía, Fernanda, ¿por qué el ataque? ¿Por qué no vienen a ver las obras que hicieron? Que vayan a los barrios donde hicieron cloacas en un pasillo, nos decían nosotros. La cooperativa de nuestro barrio hizo cloacas por primera vez en la historia de La Cava en los pasillos. Entonces, digo, todo eso es un cúmulo. Digo, yo tengo la tranquilidad, primero pues soy una mujer de fe y digo, el que nada hace, nada teme. Todo lo contrario, está claro desde el principio, porque sabíamos cuando tocábamos intereses de los que más tienen para llevarlo a los que más lo necesitan, iba a haber algo que no iban a querer, porque quieren que desaparezca eso por una cuestión de que no se vea. Y en vez de trabajar para poder transformarlo, mienten para volver a saquear nuevamente un ajuste brutal a los que menos tienen. Lo que más duele también de eso, que trabajamos con todos los sectores políticos, entonces no hay de dónde agarrar, decir con ellos sí, porque con estos no. Bueno, eso también nos explicó el nuevo secretario del área. Digo, que es lo que encontró, además de tener ese reconocimiento del financiamiento también internacional, que nos valió también un reconocimiento de la labor que hicimos. Avi, a ver, vamos a ir viendo por placas para que todos podamos comprender en profundidad qué significa este trabajo que se hizo. Bueno, Fer, mira, en realidad empecemos por lo primero, que es el Fondo de Integración Sociourbana, que además se crea, fíjate vos, ¿no? En el 2019, en el gobierno de Mauricio Macri, recibía fondos de la recaudación del impuesto país, que cuando uno habla del impuesto país está bueno saber que es un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Paradoja en eso. Este decreto pasó hoy a tener del 30% al 1%, que si sacás bien las cuentas, y Fernanda seguramente lo va a poder explicar, en realidad solamente le queda el 0,3%. Cuando empezás a notar qué es lo que sucede, bueno, ataca en el centro de la pobreza, en el piso, la estructura de la pobreza, es lo que justamente decía Fernanda recién que no se quería tener. Y además a todo esto es importante, empieza el plan con 4.400 barrios, pero termina con más de 5.000. Ahora, vamos a ver otra placa que tiene que ver en este caso, el objetivo, que eran estas obras en barrios vulnerables, las cloacas, las veredas, la instalación eléctrica segura y demás, y abarcaba este programa Mi Pieza. Cuando hablamos de Mi Pieza, hablamos del hacinamiento, que muchísimos desconocen, donde se vive en los barrios populares, donde además una refacción vale millones, donde, por ejemplo, tener un piso, tener un baño, que es impensado tal vez en algunos hogares, sin embargo, esto le daba más allá de la habitación para poder estar un poquito más cómodos a las familias. Bueno, esto se hacía. Otra de las placas tiene que ver en este punto, y también es importante, entender cómo se manejaba todo lo que significaba el impuesto país. Porque cuando hablamos cómo se descontaba, es importante, el impuesto país recarga el 30% de la compra de moneda extranjera. Ahora, de ese 30% que estamos hablando, el 70% el de la recaudación se dirigía a la ANSES y a PAMI, a programas de la ANSES y de PAMI. El 30% iban a obras de turismo y a vivienda. De ese 30% tenía el FISU, 65% además eran de obras de infraestructura económica y 5% que era el formato de turismo nacional. Ahora, esto significa que ese 30% no lo van a poder utilizar y, por supuesto, se desfinancia claramente la obra en el barrio popular. Mariano.
¿Qué tal, Fernanda? Hola. Yo escucho, por supuesto, las objeciones, los ataques a la labor que desarrollaron ustedes en la gestión y se me representa por momentos dos casos muy concretos que hubo en la Argentina de iniciativas que surgieron de sectores de la sociedad civil, sectores sociales, para emprendimientos, sobre todo orientados también a la sociedad de los sectores vulnerables. Pienso en la misión Sueños Compartidos de Madre de Plaza de Mayo, pienso en las acciones en el mismo sentido de la Tupac Amaru con Milagro Sala. Me gustaría saber su opinión sobre esos dos emprendimientos que también sufrieron muchos ataques, tuvieron objeciones judiciales. Uno podría decir, bueno, ¿qué camino tuvieron esas objeciones judiciales después y dónde están ahora esas causas? Pero me gustaría saberlo de parte suya esto. Yo en el caso de Madres no pude ver obras, sí vi las obras inconclusas y no ahondé mucho. Sí, a Milagros la conozco, la fui a ver cuando visité. Es muy gracioso porque a veces cuando el gobernador estaba peleándose a Ferre, digo, muy mal con Grabois, yo estaba firmando con sus funcionarios obras para los barrios populares de Jujuy. Y en esas tantas visitas la visité a Milagro. Me parece que hay ahí una estigmatización de los sectores populares que creen que una mujer sencilla, una mujer de un barrio, o personas que venimos de sectores populares no pueden manejar ciertas administraciones o no pueden llevar adelante ciertas iniciativas. Como sabíamos que pasaba esto y que se acusaba mucho el tema de los controles, nosotros del primer momento, cuando empezamos a tener el fideicomiso, porque no fue al principio de la gestión, fue a fines del 2020 que empezó a funcionar el fideicomiso, empezamos a tener estos controles exhaustivos de monitoreo, de auditorías de todos los colores, porque sabíamos que iban a venir por cómo estábamos trabajando en la SISU. Y digo, se solucionaba con otros controles, si no te gustaban lo que hacíamos, se solucionaba con más controles. Digo, no era el problema el control ni la transparencia, eran que quieren la plata no en los barrios populares, no para que las familias vivan un poco más cómodas, sino que la quieren para otra cosa, fines que no sabemos. Fer, te hago una pregunta más agradeciéndote que te hayas venido hasta aquí. ¿Cómo está hoy el barrio? ¿Cómo está la cava? Porque de acá tratamos de contar lo mal que estamos pasando los argentinos, sí, pero sobre todo los sectores populares. Pero vos estás allí. Estoy ahí y es una problemática. Digamos, nosotros con las cooperativas de trabajo lo que logramos es sacar los chicos de la esquina, como le decimos muchas veces, que en ese ocio y en eso que te lleva a no tener la oportunidad de trabajar, podés elegir un camino que está errado. Nosotros tenemos con mi esposo hace mucho tiempo un espacio social en el patio de nuestra casa que absorbíamos todo el lugar, que no podía las familias tener un patiecito para que los chicos jueguen, los invitábamos al patio de nuestra casa. Eso después se transformó en contención, en apoyo escolar, en cultura, en teatro y hoy también en trabajo, porque a partir de la articulación con las organizaciones sociales nosotros pudimos generar el trabajo además de todo eso. Y es saca esa cabeza que hoy está en otro lado con todas las tentaciones a trabajar y en muchos de los casos la primera vez de trabajo. Sabemos que esto en un momento se va a terminar porque sabemos que por más que el nuevo funcionario digan que los fondos están garantizados, sabemos lo difícil que es cuidar, administrar los fondos que te llegan, porque hay mucha demanda, porque hay muchos controles y hay mucha burocracia. Por eso creo que el fideicomiso viene a cortar un poco ese camino por la urgencia que necesitan los sectores populares para que lleguen las obras y servicios. Y esto hace que las familias hoy estén descolocadas, que pregunten todo el tiempo si ese trabajo se termina, si las obras en los barrios se terminan, si vamos a empezar a hacer olla nuevamente, porque al no llegar los alimentos tuvimos que no hacerlas y tenemos que empezar en San Isidro, donde vivo, en la cava de San Isidro. Tenemos muchos colegios que hacen campaña, pero eso pasa en San Isidro. Imagínense un barrio muy similar en otro lugar de la provincia de Buenos Aires, en otro lugar de la Argentina, no tienen de dónde rascar. Entonces digo, hay una preocupación enorme, no solamente porque se descontinúan las obras, porque no se continúan o porque se van a hacer muy esporádicamente, sino por la situación real, porque la problemática es multidimensional, no es solamente el ingreso económico, sino mucho más grande. Se conocen los datos de la pobreza y nosotros los contamos de aquí como cifras, sabiendo y expresando claramente que son familias. A veces el gobierno niega cuando se hace un testimonio de lo mal que la está pasando la gente, dicen que son actores. ¿Vos estás viendo que hay hambre en el barrio? Sí, totalmente, nos reclaman que hagamos olla, que podamos, digo siempre, hay la familia desesperada que sale por un cartón de leche, digo, no...
no es una cuestión, hay que vivir en un barrio. Yo siento a veces cuando se habla tan livianamente como si fuera parte de una planilla, digo, no pisaron nunca un barrio, esto que decían recién, no han pasado nunca de ver la necesidad que es ahí, que tenés que contar las monedas para comprar una garrafa de gas que hoy sale 15.000 pesos en el barrio. La gente ya no compra de a kilo de carne, compra un cuarto de carne picada, cocinan con un chorizo, digo, eso está pasando en el barrio. Y me comentaba la familia hasta cuándo, cuándo se termina, si él no está para eso, muchos lo votaron. Entonces se sienten esto de que pensábamos que iba a ser distinto y que vamos a empezar a tener más trabajo. Y bueno, creo que con esto el presidente cree que lo que los votaron solamente son de clase alta y a ellos se depara el tema de su presidencia, pero la gente la está pasando muy mal, el hambre corre por los pasillos como también hoy muchos de los delitos que hacen parte de la vida cotidiana de los barrios populares y hay algo que tenemos que salir rápidamente como argentinos y argentinas y todo el movimiento nacional y popular y quienes hoy se sienten argentinos a defender nuestra patria porque está en peligro en serio. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa cortita, ya estamos de vuelta. Facherman, ¿está de gira usted? Sí, de gira, pero fue una cosa muy emocionante porque Javi quería conocerlo a Donald de chiquito. Ah, mire usted. Sí, al principio quería a Donald y a Dippy, pero después se conformó con Trump. Y entonces lo fue a ver y Trump tenía como una duda. Lo veía venir y decía, ¿será el presidente? ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está, eran como dos niños jugando. Él retrocede un poco. Sí, claro, le dio como un miedo, un temor. Dice, me privatiza hasta la corbata. Pero esta es la parte menos vergonzante igual. Sí, es verdad. Sí. Esta es la parte menos vergonzosa. La previa del encuentro es... Trump retrocede. Cuando él lo abraza, Trump retrocede como diciendo, ¿este hombre qué le pasa? Pero escuchaste la voz quebrada, ¿no? ¡Viva la libertad, carajo! No, la voz quebrada cuando dice... Presidente. Sí. Es como un niño que se entra a la cancha y lo encuentra Messi, ¿no? Claro, Messi lo mira como dice, se lo llevan, ¿qué hacemos? Cuando veíamos de chiquito a Rubén Peuchele o íbamos a Titanes en el ring. Claro. Sí, bueno, es este entusiasmo, ¿no? Que tiene la característica, ¿no? De un adolescente con su ídolo. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que escribió después Milei? Bueno, creo que es esto de las potencias que se saludan. Un espanto. Ay, está, mire qué bonito. No, eso es un espanto. Eso es un espanto de verdad, ¿eh? Bueno, pero si el león se siente cómodo, es cuestión del águila. Las banderas argentinas mezcladas con las de Estados Unidos, ¿no? El águila viene de arriba y digamos, le marca un camino. Sí, bueno. Está bien, pero sí, las banderas de Estados Unidos entremezcladas con las banderas argentinas, un espanto. Todo un espanto. Es la misma bandera, a eso me refiero, porque no es que hay una bandera argentina, ¿ves? Fíjate abajo del ala del águila. Sí. Es la bandera argentina con la bandera norteamericana. Un espanto. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasó con... En redes, un relevamiento. Sí, eso. ¿Qué está pasando en las redes que tanto le gustan al presidente de la Nación? Sí, y tiene un poco que ver, la parte final tiene que ver con esto que estábamos viendo, Fernando, porque es un relevamiento que ha hecho la gente de Taquión en las redes durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, cuando surge esta polémica que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la energía, donde Nacho Torres dice, no, así si nos cortan, no, vamos a... Ignacio Torres, ¿no? El gobernador de Chubut, cuando dice, voy a cerrar, no va más petróleo, no va más energía para la República Argentina, y el presidente viaja, ¿no?, a la cumbre ultraconservadora a ver a quien recién encontraba a su ídolo. La verdad es que lo posicionó a Ignacio Torres, que si bien algunos podíamos saber, o muchos podíamos saber de quién se trataba, principalmente de su provincia, lo posicionó a nivel nacional de una manera realmente importante. Y esto se refleja en las redes sociales, lugar que tanto le gusta al presidente de la Nación, que se la pasa tuiteando, aunque aflojó un poquito en las últimas horas, pero igual sigue siendo muy intenso. Menciones en el entorno digital argentino. Esto fue previo al fallo, previo a la reunión de gobernadores, previo a todo lo que ha pasado, así que hubo mucho más. Pero Milei versus Torres, la gente de Taquión dice que tuvo Milei 583.000 menciones y Torres 458.000. Es un montón. Es un número altísimo en un relevamiento que tiene poco más de 2 días, ¿no? Es un número altísimo en sí mismo, pero en la relación para con el presidente de la Nación, mucho más. Claro. Y con los famosos tanques que les dijo que le iba a tirar encima, que además le hicieron perder una encuesta, no nos olvidemos. Y
con todos los trolls que tiene Milei, que por hecho ya lo nombra. Por eso mismo hay una estructura realmente Claro. enorme. La siguiente tiene que ver también con el posicionamiento que se fue dando y cómo se va interactuando en cuanto a los porcentajes. Mirá, dice la gente de Taquión, primero fue la pelea con Lali Espósito, esta semana fue el gobernador de Chubut, 15.000% crecieron las menciones promedio Ignacio Torres durante el fin de semana. Quien pudiera. 15.000 personas. Quien pudiera, ¿no? Claro, Si claro. después se habla de monetización de esas cuestiones, pero 4 de cada 10 menciones de Javier Milei en la conversación digital se relacionaron con Torres en este fin de semana. Pero hay 2 más que quiero compartir, que tienen que ver con las menciones positivas y negativas, que tienen que ver con esto. Mirá, Javier Milei, ¿no? El sentimiento en la red X, Javier Milei, menciones positivas 44%, siempre están los que es lo Menciones neutro. neutras. Pero mirá lo negativo. 45%. Un puntito por arriba. Está bien, Ignacio Torres tiene un 31, que es quien se está conociendo de manera positiva. Podemos decir que el 39% de imagen o de menciones negativas tiene que ver con aquellos tanques que finalmente Sí, fue la claro. amenaza que recibió y le tiraron encima, y un 30% que está en un punto neutro. Pero la última placa, que la dejé, que en realidad no estaba puesta así, pero la puse para el final, tiene que ver con esto que pasaba con Donald Trump y que veíamos recién. 4 de cada 10 menciones a Milei estuvieron relacionadas con Torres, y mirá, gobernador de Chubut, en primer lugar, 19.565 búsquedas. Nacho Torres sigue ahí con 17.514. Casta con un poco más de 14.000, las provincias 14.000. Aparece Trump, aparece el gobierno de Milei, aparece de vuelta Donald Trump. Juicio político. Todo esto en este mismo marco y contexto. Pobreza, y aquí aparece la CEPA, que es esta cumbre ultraconservadora que participó Javier Milei. ¿Qué pienso yo y qué digo yo? Que en realidad la gente estaba mirando al sur, no estaba mirando al norte. Me gustó mucho el cierre, muy bien, sí, claro que sí. Muy buena. Bueno, a ver, veamos el tuit que lanquea el presidente Javier Milei contra el gobernador y también contra todos aquellos y aquellas que tienen una discapacidad. Esto lo tuitea Milei o lo retuitea. Lo likea, le pone like, sí. Le pone que me gusta. Liberar de Milei, que Nachito abra el Gmail, sea tendencia ya. Y es el rostro del gobernador intervenido en sus rasgos, gracias, intervenido en sus rasgos para denotar cierta discapacidad. Esto es terrible. Esto habla de la monstruosidad o la deshumanización de quien nos gobierna. Yo sé que esto no lo van a dejar, muchos ya no lo dejaron pasar y no lo van a dejar pasar. Después no sé si le sacó el like a esto, porque alguien No le importa, dijo. pues ya estaba. No importa, porque más allá de que ahora lo sacó, la decisión de hacerlo, ¿no? De reírse con esto, es ni más ni menos que el presidente de la Nación. Después uno entiende cómo no le va a recortar todo lo que tenga que ver con los recursos para gente que vive esta situación y que además la está discriminando profundamente. Pero aparte, profundamente. Fer, en este punto también quiero hacer hincapié. Vos recordás que cuando aparece Javier Milei en la escena, una de las cosas que justamente pregonaba era la cantidad de jóvenes que lo seguían. Vos pensá, y en este punto no quiero hacer demagogia, pero vos pensá la bajada de línea Por supuesto. que está enviando el propio presidente de la Nación con toda la investidura puesta a las generaciones más jóvenes. ¿Qué nos queda después? Claro, tal cual se trata de esto, pero bueno, no deja sector de nuestra sociedad, expresión de nuestra sociedad, no deja rasgo de la humanidad que sin dañar, sin atacar. Y un tema central sigue siendo, ustedes lo saben, la educación en la Argentina. ¿Qué va a hacer CETERA? Hubo reuniones, hay conferencias, hubo un paro a principio de semana, hay gobernaciones que están tratando de ver si ellos pueden recaudar el incentivo docente. Bueno, vamos a ver con lo que está pasando con los gremios docentes que van a anunciar un paro nacional. Yo vengo de una reunión con los sindicatos docentes de la Confederación General del Trabajo. Si hoy no recibimos una mejora del salario mínimo, si hoy no garantizan el financiamiento de la educación, de paso los invito, mañana a 17 horas en el Saúl Ubaldini, el Salón Saúl Ubaldini de la CGT, vamos a anunciar un paro nacional de los gremios de la Confederación General del Trabajo. ¿Mañana? Mañana, sí, de los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo. Sí, sí. Mañana a 17 horas lo
lo vamos a anunciar. Acá estamos dispuestos a dialogar como siempre lo hemos hecho y planteando soluciones. Para nosotros estas soluciones tienen que ver con que se envíen los fondos del FONID, del Fondo Compensador, de todos los fondos educativos previstos por las leyes que rigen el gobierno de la educación y ratificando que las leyes están para ser cumplidas. Escuchábamos recién a Sonia Leso, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, dando cuenta del resultado de esta audiencia paritaria con la participación del secretario de Trabajo, Omar Yacine, el ministro de Educación, el licenciado Torrendel, y algo que atraviesa a todos los gremios de la educación, que tienen estrategias diferenciadas, que han planteado escenarios diferentes, pero que tienen un diagnóstico común. El gobierno se presenta a la paritaria con las clases iniciadas, con el ciclo lectivo comenzado, sin propuesta alguna salarial, sin un número para tirar arriba de la mesa, ni siquiera para que se levanten enojados los sindicatos. De hecho, varios de ellos hoy anticiparon su retiro de la audiencia ante las autoridades del gobierno nacional, entendiendo que esto era una suerte de burla. Bueno, decíamos dos estrategias diferenciadas, ahí justamente veíamos a los dos protagonistas. Mañana va a haber un plenario de secretarios generales de la CETERA, que es esta confederación de gremios mayoritaria del sector docente, pero también va a haber a las 5 de la tarde una reunión en la CGT, lo escuchábamos hace instantes a Sergio Romero de la Unión Docentes Argentinos, UDA, junto con otros 4 sindicatos, ahí están la CEA, AMET y SADOP, de los docentes del sector privado, que van a anunciar un paro. Digamos, lo que está claro es que los 4 sindicatos docentes nucleados en la CGT mañana van a anunciar un paro. Se especula con que podría ser hacia el final de la semana, lo más seguro es que va a ser probablemente la semana que viene, comienzos de la semana que viene, y esto es concordante con lo que me advertían hace un ratito desde la CETERA, allí donde están SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, la UTE de la capital federal y otros gremios docentes de las provincias, diciendo que seguramente esta semana no va a haber un nuevo paro, entendiendo que ya hubo una medida de fuerza el día lunes, coincidente con el arranque del ciclo lectivo, pero que todo da a entender que la semana que viene sí va a haber una nueva medida de fuerza en la medida que continúa esta postura negligente de parte del gobierno nacional. También me advierten en el sector de la CETERA que no se descartan otro tipo de acciones, movilizaciones, protestas, por supuesto información a la sociedad civil para que entienda de qué se trata esto y por qué los docentes hoy tienen complicaciones para acudir a las aulas. Recordemos que no hay actualización, y no solo no hay actualización salarial, hay denegatoria de los fondos que financian los sueldos de los docentes en las provincias. Está el caso del FONIT, del Fondo de Incentivo, y el Fondo Compensador, que el gobierno nacional ha decidido pisar, ha decidido restringir para complicar más esta negociación que venía teniendo una dinámica a nivel nacional y que el gobierno se desentiende, como había sucedido en los 90 en el gobierno de Carlos Menem, diciendo, bueno, la educación está descentralizada, que cada una de las provincias se haga cargo. Bien, retoma una última pregunta sobre este tema, pero vos lo mencionabas en uno de tus análisis. ¿Qué está pensando la CGT de aquí en adelante? ¿La posibilidad de un paro? No. Bueno, justamente vengo a desalentar un poco esta idea de que hincharon al Zócalo pónganle nada. No, echaron a rodar, Martín, vamos a decirlo, que lo echaron a rodar dirigentes de la propia CGT. El mismo Pablo Moyano, co-secretario general de la CGT, fue uno de los que puso en escena la posibilidad de un nuevo paro nacional después del 24 de enero, de la medida de fuerza que tuvo un grado importante de contundencia, acompañado además con la visibilidad que adquirió la movilización al Congreso de la Nación ese día en coincidencia con el paro de 12 horas. Bueno, se especuló mucho acerca de la posibilidad de una nueva huelga nacional, en este caso de 24 horas. Yo lo que te cuento, Fer, es que tengo 2 reuniones de las cuales no se sabía hasta ahora, pero que te las voy a contar muy sucintamente. La semana pasada, el miércoles, en el gremio de la sanidad, donde está Héctor Daer, se reunió la mesa chica de la CGT, empezaron a analizar este escenario. Este jueves va a haber otra reunión, en este caso en UPCN, de carácter reservado, hasta ahora por lo menos era así, pero en todos estos encuentros atraviesa la misma sensación mayoritaria no uniforme, pero sí mayoritaria en la CGT de, bueno, el paso de la CGT ya lo dio, el paro del 24 de enero fue contundente, tuvo resultado. Ahora lo que tiene que evolucionar de alguna manera, insisto, esto es lo que dicen los dirigentes, es
el humor social, tienen que avanzar, en todo caso, los efectos del ajuste que está planteando Javier Milei. La gente, mucha de la gente haya seguramente vuelto de vacaciones, y en el mes de marzo, cuando esté el efecto completo, o por lo menos buena parte de los aumentos en los servicios públicos, en el transporte, en la medicina privada, en los colegios privados, etcétera, etcétera, bueno, ahí se volverá a sentar la CGT para analizar los pasos a seguir. Bueno, y en este clima social, por supuesto que cada vez que se anuncia que aumenta la nafta, hola, ¿qué tal? Sabemos que empieza la cadena de aumentos. Bueno, cargar nafta ya genera angustia. Mucha gente pasó de la nafta premium a la super, ¿no? Ya y de una estación de servicio de marca a la otra marca que es un poco más económica. Bueno, a ver, esto decía durante el día la calle con este nuevo aumento que se viene. ¿Sabe que aumenta la nafta el viernes? Sí, ya sé, claro que sí. Sí, es normal. Ya, la palabra aumento ya es normal. ¿Por eso viene a cargar hoy? Voy a cargar, sí. Si necesito el auto y voy a cargar. Sí. ¿Qué sensación le causan estos aumentos? ¿Impotencia, ya acostumbrado? Sí, impotencia, pero ya no me queda otra. Bueno, ¿cuánto cargaste? Lo llené. ¿Lo llenaste? ¿Cuánto salió? 30 lucas. ¿30? 30 lucas, sí. Poco carga, pero bueno, tenía. Hay que aguantar, ¿qué va a hacer? Hay que prepararse para lo que viene. Porque va a seguir aumentando, decís. Obvio, no para. Nadie pone límite. Un gobierno es un desastre. ¿Qué va a hacer? ¿Venís haciendo este tipo de cargas o cómo lo manejás? Sí, siempre. Antes también, cada vez que va a aumentar, es cubrirse un poquito nada más. ¿Anticipándote al aumento del viernes? Sí. Vinimos ahora de afuera, de la costa, y bueno, venimos aunque sea a llenar el tanque. ¿Cómo es volver después de las vacaciones con tantos aumentos, en este caso combustible? Y venimos haciendo igual, ahorro, o sea, muy gasoleros todo, pero bueno, hay que cargar. ¿Anticipándose al viernes? Es una locura esto, no se puede aguantar más. Es un robo todo lo que está haciendo este gobierno, la verdad, una locura. ¿Gas por cuenta propia? Sí. ¿Cómo hace con tantos aumentos de combustible? Y se lo va transfiriendo a los clientes, la realidad es esa, los clientes también ya saben que todo va un poco en base a los transportes. Bueno, muy bien, ahí estuvo un poquito lo que fue una de las noticias del día. Por supuesto que el conflicto con Chubut se lo llevó todo, pero que tiene que ver, insisto, con este aumento que se viene a partir del día viernes y que va a generar un nuevo aumento de precios. Pero volvamos a esta discusión política que se ha dado con la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Chubut, venía dándose con otras provincias, porque de alguna manera nos hace pensar un poquito si vivimos bajo un sistema federal unitario más allá de la mirada de Milei, ¿no? Así es, Fer. Vos sabés que nuestro país tiene varias desigualdades, ¿no? La desigualdad distributiva, la desigualdad de género, pero tiene una desigualdad que es la desigualdad territorial, ¿no? La Argentina, a diferencia de otros países que también tienen un sistema federal, como Brasil, por ejemplo, sigue siendo profundamente unitario en muchas cuestiones. Y hay una falsa idea de pensar que el federalismo es agarrar un vaso y partirlo en 24. No es así, no solamente fiscal la cuestión del federalismo. El federalismo es un sistema fiscal, pero también es un sistema político de cómo se concibe un país a sí mismo. Entonces, a la columna de hoy le pusimos el unitarismo liberal, ¿no? Porque de alguna manera hay un regreso solapado, nadie dice hoy soy unitario, pero con todos estos ataques que está haciendo Milei, un regreso solapado a cierta idea de justificar el unitarismo, que como sabemos es la preponderancia de una ciudad, de Buenos Aires, por encima del resto, y es esta idea de poner a las provincias, un poco lo que ponía Bullrich, ¿no? Sí. Como una condición de inferioridad con respecto a la nación, cuando en realidad la nación en sí misma no existe, es una entelequia, la nación es las provincias, ¿no? Bueno, mira esta primera placa, a ver, vamos un poquito por qué uno puede decir, ¿cuáles son algunos objetivos que están de fondo con esto? No, esta la placa no es. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Unitarismo libertario. Bien. Vamos a decir, bueno, el unitarismo libertario, primer objetivo, disciplinar a los gobernadores, este es el que más estuvimos viendo. Segundo, este me interesa mucho, de financiar a los estados provinciales y municipales. Porque esta idea del liberalismo, del Estado mínimo, cuando ellos hablan del Estado mínimo, no es solo el nación, es el nación, pero también es el Estado que está en la provincia y en la municipal. Y descentralizar a los clave, esto si querés típico de los 90, ¿no? Esta idea de que el resultado de esto después va a ser que frente a provincias más débiles, más le van desfinanciando y empiezan a descentralizar para el gobierno nacional a hacerse cargo de áreas estratégicas. Ahora bien, te traje algunos datos, ¿no? Vamos a pensar un poquito. Datos, el 86% de la coparticipación se mueve por la recaudación del IVA y el impuesto a las ganancias.
Como sabemos, la coparticipación es un sistema en el cual está de 1988 y de alguna manera, como lo que pase con el IVA y el impuesto a la ganancia te da la pauta, ¿no? El problema es que si cae el consumo, cae el IVA, y si el impuesto a las ganancias, Milei está haciendo las distintas estrategias para cada vez afectarlo, también te cae la recaudación. Claro. ¿Seguís hasta ahí? Las provincias... Por lo tanto, tenés menos para coparticipar. Por lo tanto, tenés los recursos coparticipables, tenés menos y van cayendo. Vamos a una cosa que siempre le gusta hablar a los libertarios. Bueno, divisas. ¿Sabés que hoy las divisas que ingresan al país, el 63% se produce en las provincias? Claro. Hablamos, por ejemplo, minerales, hidrocarburos, pesca, soja. Son casos ilustrativos. Bueno, el gobernador de Córdoba, ayer yo a un medio le decía, muchacho, la Argentina, bueno, es esto que vos decías, ¿no? ¿Qué es lo que se produce? Lo que se produce básicamente en las provincias, ¿no? Y los que le dan ingresos a la nación y los que recaudan son las provincias. Sí, de hecho, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires puede producir servicios, cuestiones culturales, pero no produce, exacto, litio ni otro tipo de ejemplo. Bueno, mirá esta otra placa también, seguimos con los datos, ¿no? Para ver cómo se está dando esto. Yo te decía el de financiamiento, ¿no? Que era uno de los objetivos. Desde que asumió Milei, es esto, las provincias perdieron 277 millones por la caída de los recursos coparticipables. Cayó el IVA, cayó el impuesto a las ganancias, ya perdieron esto las provincias. Las transferencias automáticas... Bueno, el impuesto a las ganancias fue el gobierno anterior. Claro, pero ahora con Milei que volvieron con esta idea de que lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que van con las categorías, vuelven a ponérselo, van perdiendo. Después, vos tenés dos formas de transferir. Lo que se llama las transferencias automáticas, que estas son las transferencias hechas por ley, ¿no? Que cayó un 11%, y lo que se dice los giros de fondos discrecionales, como el FONIT, que hablamos de las cuestiones docentes, que esto no es por ley, no hay una norma, pero el Ejecutivo tiene la facultad, por lo general se hace para compensar a algunas provincias, de poder girarlo. Bueno, esto cayó un 98%. Una locura. Una locura. Lo financió 100%, o sea, claro, ¿no? O sea, estamos en una desfinanciación total. Así que bueno, para cerrar un poco te traía este artículo, vamos a poner un poquito constitucionalista. Vamos a repasar el artículo 75 de la Constitución Nacional, que dice: la distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas se factorará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. O sea, el artículo 75 de la Constitución básicamente está el cohete, ¿no? Podríamos decir. Básicamente es un artículo que está diciendo, chicos, el poder está en las provincias, busquemos que sea equitativo, y acá está haciendo todo lo contrario Milei. Bien, bueno, ahí está. A ver, vamos de alguna manera describiendo y detallando cómo impacta concretamente estas medidas, ¿no? Yo no sé qué va a decir el viernes el presidente, de verdad que no lo sé. No sé si va a ser agresivo, no sé si va a buscar violentar la Cámara. Esto tuiteó el presidente de la Nación, que dice: el gobierno decidió eliminar el potenciar trabajo y les quitará a los piqueteros el control de los planes sociales. Bien, Avi, ¿cómo es este tema? A ver. Bueno, en realidad lo que habla es que justamente le quita a los movimientos sociales los controles de los planes. Esto tiene, diríamos, como una línea con eliminar a los intermediarios. ¿Qué pasa ahora? Eran 34 millones de dólares anuales y justamente, según el gobierno, esto financiaba a los piqueteros con la excusa de controlar, las tareas llevadas a cabo. Ahora, volvemos a las denuncias sin prueba. Porque en realidad no muestra ni un solo papel que diga: mira, en realidad acá hubo mal control, lo mismo que hablábamos con Fernanda, no hay un solo papel, es simplemente el título. Peto Velo, la ministra de Capital Humano, ahora va a reemplazar el potenciar trabajo con dos planes. Uno que es el volver al trabajo y otro es un acompañamiento social, que estamos esperando claramente que nos cuenten. Claro. Pero a ver, la lógica sería sacar el potencial trabajo a los movimientos sociales. Sí. Y dar estos otros dos programas, que sería directamente el Estado, el Ejecutivo a través de un ministerio, dándoselo individualmente a cada uno. Exacto.
Sí, la teoría que tiene el gobierno libertario es utilizar la misma lógica que rige, por ejemplo, la tarjeta alimentar, que es un subsidio directo para el beneficiario sin un grado de intermediación. Que son este tipo de cosas que, por supuesto, tienen un anclaje en la idea de debilitar a las organizaciones sociales. Es lo mismo que en algún momento se planteaba respecto de los sindicatos con el capítulo laboral de la reforma contenida en el DNU 70/23, pero detrás de este propósito, uno lo que se podría preguntar es, bueno, vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué es mejor, la intermediación o que no exista la intermediación? Bueno, quizás sería dable pensar que está muy bien la representación del colectivo de los desocupados y que no haya una intermediación en la gestión de los planes sociales. Por supuesto que lo que busca el gobierno es debilitar estas organizaciones, pero el problema central es que acá no se hace, como en todo lo que sucede en un gobierno de esta orientación, no se hace para captar más recursos que van a terminar yendo en definitiva, al fortalecimiento de las poblaciones vulnerables. Acá es básicamente sustraer recursos que están en el sector social, tanto en las organizaciones como directamente en los beneficiarios, y directamente mandarlo para otro lado. Y tienen que sumar además, porque el desempleo está creciendo, la situación a nivel de empleo se está complejizando y mal. Sí, recordemos recordemos que la medición que hizo la UCA, insospechadamente kirchnerista, por supuesto, es que en los últimos 3 meses del año se incrementó en 3.6 millones la población de personas por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Bueno, faltan más. Los dos planes que van a tener, uno es el volver al trabajo, que va a depender de la Secretaría de Trabajo, o sea, de Omar Yassin, y el otro, que es el acompañamiento social, va a gestionarlo Pablo de la Torre, que es Secretaría de Niñez y Familia. Que es el responsable de lo que cerró en el DATSE. De la DATSE, que también mañana vamos a hablar, porque hay novedades de eso. Qué buen lo que dice Sandra Petovelos, que según el relevamiento que llevaron a cabo desde su ministerio, 1,4 millones de los que estaban en el potenciar trabajo, solamente 1,3 millones tienen la posibilidad de estar trabajando. Por ende, esa diferencia se dedican a viajar. Recordemos, Xavi, perdón, Fer, que toda el área de empleo de este gobierno, que está en la órbita de la Secretaría de Trabajo, en la órbita del Ministerio de Capital Humano, está bajo el control del grupo Techin. ¿Sí? Todo lo que son el funcionariado y los asesores sin cargo dentro de la órbita del rubro empleo de este gobierno dependen directamente del holding de Paolo Roca. Yo tengo un amigo que diría, qué lindo todo esto. Facherman, ¿usted qué opina? Se les acabó el curro, qué lástima. Van a tener que agarrar la pala, laburar, una sensación nueva, ¿no? José Luis Lanao, el querido colega, escritor José Luis Lanao, siempre tiene algún texto para compartir con nosotros y lo queremos compartir con ustedes. Este se titula Ahí afuera hay vida. Una de las principales tareas de la memoria es elegir qué olvidar. Pero no se olvida. Resiste la orfandad deliberada de los silencios cómplices que crecen aquí y allá, entre el polvo de una realidad cuarteada que tiene mucho de cuero viejo. Llevan pocos meses pintando el cielo de tristeza, con su conocido arsenal de prejuicios con los que justifican los desmanes. Necesitamos nutrirnos mejor de lo íntimo, de lo cercano. Es la ocasión de darle la vuelta a nuestro ser, de remover los deseos grandes y minúsculos, de exhumar los sueños escondidos que tanto vamos a necesitar cuando nos devuelvan las calles. Ahí afuera hay una vida que supura, con las puertas y las voluntades abiertas. Un inmenso territorio por defender contra la mezquindad y las formas de humanidad opresoras del tiempo presente, pero también un elogio del aquí y ahora y su resistencia. El otoño traerá trufas y setas y el sonido de la lluvia fina sobre los tejados. No será dorado, será sombrío, con sus hojas secas y vientos de hambre. Aún así, nos quedan aquellos tiempos felices donde aprendimos a volar, persiguiendo mariposas con la brisa suave de la cálina en la frente y el sol de la tarde muriendo en el horizonte, imaginando el brillo de un atardecer o de un amanecer, todavía tímido, pero perdurable, de un nuevo día. José Luis Lanao, ahí afuera hay vida.
Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Mañana, aquí a las 11, si quieren, vamos a estar para hacer Sin Lugar para los Débiles. Chau.